El océano tiene una forma muy cruel de guardar secretos, y el que ocurrió en diciembre de 1900 es, quizás, uno de los más aterradores. Bienvenidos a la Caja Negra Anne. Hoy nos trasladamos a las remotas Islas Flanón, en la escarpada costa de Escocia, un lugar desolado donde el viento aúlla sin cesar, y las olas del Atlántico Norte golpean con furia contra rocas afiladas como cuchillos. En una de estas islas, un peñasco inhóspito llamado Alan Moore, 3 hombres tenían una misión sagrada: mantener viva la llama de un faro, una guía vital para los marineros que navegaban por esas aguas traicioneras. Sus nombres eran Thomas Marshall, James Duquette y Donald MacArthur, hombres experimentados, acostumbrados a la soledad y a la furia del mar. Pero en una noche oscura y sin estrellas, la luz del faro simplemente se apagó. Cuando los rescatistas finalmente llegaron, no encontraron cuerpos, ni rastro alguno de violencia, ni una sola pista que explicara lo sucedido. Solo un silencio sepulcral que, más de un siglo después, aún nos hiela la sangre. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella isla abandonada? ¿A dónde fueron los 3 fareros? Prepárense, porque la historia que están a punto de escuchar desafía toda lógica. El 26 de diciembre de 1900, el barco de suministros Esperu se acercaba a Alan Moore para relevar a los guardias y entregar provisiones. Pero algo andaba mal, terriblemente mal. El faro estaba oscuro, no ondeaba ninguna bandera en el mástil Une. Lo más preocupante, nadie respondía a las señales sonoras de la bocina del barco. El capitán James Harvey, con un nudo de angustia en el estómago, decidió enviar a tierra a uno de sus marineros, Joseph Moore. Moore conocía a los 3 hombres, sabía que eran profesionales. El silencio era una muy mala señal. Subió solo por el sinuoso y empinado camino que llevaba hasta el faro, gritando sus nombres, pero solo el eco del viento le devolvía la llamada. Lo que encontró al llegar fue una escena sacada de una auténtica pesadilla. La puerta principal del faro, que debía estar abierta para recibirlo, estaba cerrada por dentro. Tras forzarla, entró en las dependencias. La cocina estaba impecable, casi demasiado ordenada. Sobre la mesa, encontró los platos servidos, listos para una cena que nunca llegó a probarse. Un reloj de pared estaba detenido, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en aquel lugar. En el dormitorio, las camas estaban deshechas, pero no había señales de lucha. Pero el detalle más inquietante, el que aún hoy genera escalofríos, lo encontró en el perchero de la entrada. Faltaban 2 impermeables amarillos, los de Marshall y Duquette, pero el tercero, el que pertenecía al rudo y veterano Donald MacArthur, seguía allí, colgado y seco. ¿Por qué un hombre experimentado, un lobo du mar, saldría voluntariamente a enfrentar una tormenta mortal en el Atlántico Norte sin su abrigo protector? Era Ansu. La pregunta resonaba en la mente de Moore y, poco después, en la de todo el mundo. ¿Qué emergencia pudo ser tan grave como para hacerles abandonar su puesto y salir a la intemperie de esa manera? Al revisar los registros del faro, los diarios de a bordo, la piel de los investigadores se erizó. Las páginas del cuaderno de bitácora se convirtieron en el testamento de un horror indescriptible. Thomas Marshall, uno de los guardias, había escrito con una caligrafía cada vez más temblorosa en los días previos a su desaparición. Describía una tormenta monstruosa, una tempestad de una violencia que nunca antes había visto en todos sus años de servicio. Anotó que las olas eran tan altas que parecían querer devorar el faro entero. Escribió que James Duquette, normalmente un hombre tranquilo y sereno, estaba extrañamente silencioso, con la mirada perdida en el horizonte. Y lo más impactante, relató que el rudo Donald MacArthur, un hombre forjado por el mar, curtido en 1000 batallas contra los elementos, había sido visto llorando como un niño. Era algo impensable. Estos hombres no eran novatos, eran la élite de los guardianes de faros de Escocia. Sin embargo, aquí es donde la historia se tuerce y desafía toda lógica posible. Cuando se consultaron los informes meteorológicos de las islas cercanas y los registros de los barcos que navegaban por la zona en esas mismas fechas, se confirmó algo que no encajaba. Durante esos días, el clima en las Islas Flannan había sido mayormente despejado y el mar estaba en calma. No hubo ninguna tormenta. Entonces, ¿qué fue lo que vieron estos hombres? ¿Qué fue ese terror que describió Marshall en su diario? Esa fuerza invisible que hizo llorar a un veterano y enmudecer a otro, si el cielo estaba tranquilo y el mar en paz. ¿Se estaban volviendo locos o presenciaron algo que no era de este mundo? ¿Qué les ocurrió a los 3 fareros? La investigación oficial concluyó con una teoría simple y, para muchos, insatisfactoria. Se sugirió que una ola gigante, una de esas olas anómalas e impredecibles, pudo haber barrido a los hombres mientras intentaban asegurar algún equipo en el exterior durante una repentina e inesperada subida de la marea. Quizás Marshall y Duquette salieron primero, y cuando no regresaron, MacArthur, desesperado, salió corriendo sin su abrigo para buscarlos,
siendo arrastrado también por la furia del mar. Es la explicación oficial la más lógica, pero no explica por qué la puerta principal del faro estaba cerrada por dentro. Tampoco explica las anotaciones sobre la tormenta fantasma en el diario. En la caja negra, nos gusta ir más allá, y por eso analizamos la psicología de la soledad. Existe un fenómeno poco conocido pero documentado entre los fareros llamado la fiebre del faro, un tipo de locura transitoria provocada por el aislamiento extremo, el sonido constante del viento y el mar. ¿Pudo uno de ellos haber perdido la razón? ¿Acaso en un brote psicótico uno de los hombres asesinó a sus compañeros y luego se arrojó al océano para no enfrentar las consecuencias? ¿O tal vez la explicación es aún más oscura? La isla de Alan Moore estaba cargada de leyendas locales. Los pastores se negaban a pasar la noche allí, creyendo que estaba habitada por espíritus y seres del pequeño pueblo, como llamaban a las hadas. Es posible que los tres hombres, sucumbiendo a la sugestión y el miedo, vieran algo que su mente no pudo procesar. ¿Fueron víctimas de una histeria colectiva, o es que la isla misma, con sus antiguas leyendas, reclamó sus almas? Los tres hombres de Alan Moore, Thomas Marshall, James Stockart y Donald MacArthur, se desvanecieron en la niebla del tiempo. Sus nombres quedaron grabados para siempre en el frío diario del faro, pero sus cuerpos nunca fueron devueltos por las gélidas aguas del Atlántico. Su destino se convirtió en un faro apagado en la historia de los misterios sin resolver. Una advertencia sobre la fragilidad de la mente humana frente a la inmensidad de la naturaleza y la soledad. Este caso nos recuerda que, a veces, el enemigo más peligroso no es la tormenta que ruge fuera, sino el silencio que crece dentro. Porque cuando no hay nadie más con quien hablar, el hombre empieza a escuchar voces en el viento y a ver sombras en la espuma de las olas. Y lo que esas voces susurran en la oscuridad puede ser mucho más aterrador que cualquier monstruo marino. Soy su anfitrión en la caja negra. Y recuerden, algunos secretos deben permanecer sumergidos en las profundidades, para que la luz del faro nunca revele lo que realmente se oculta en la oscuridad. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse para no perderse nuestro próximo viaje a lo desconocido.